Hola a todos mis amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde trabajaremos esta bolsa para regalo. Es un diseño especial para caballero. Si ustedes desean aprender a elaborarla, los invito a que me sigan en este paso a paso. Entonces, para dar inicio vamos a tomar una cartulina negra y esta va a tener una medida de 64 centímetros por 26 centímetros. Finalizando este video les voy a indicar el tamaño de la bolsa que vamos a obtener con esta cartulina. Tengan en cuenta que en otro de mis tutoriales les expliqué cómo sacar las medidas iniciales dependiendo del tamaño de bolsa que ustedes vayan a necesitar. Entonces les voy a dejar ese tutorial finalizando este video para que ustedes puedan darle un vistazo. Como les decía, tenemos acá 64 centímetros. Vamos a marcar la mitad. Acá ya la tengo marcada, 32 centímetros. Acá también la tengo marcada. Y vamos a ubicar esta franja pasada esta mitad, unos 5 milímetros, de esta manera, y marcamos. Hacemos lo mismo del lado derecho, traemos esta franja no hasta la mitad, sino pasados 0.5 milímetros. Revisamos bien y marcamos del lado derecho. Quedamos así. Podemos tomar también una regla para reforzar este doblez. Ahora debemos marcar un pliegue de este lado de 3 centímetros que ustedes pueden medir así, pero teniendo en cuenta que el ancho de la regla es este, entonces lo voy a tomar de esta manera para calcular esa distancia de este lado. Marcamos. Vamos así y del lado izquierdo también haremos lo mismo. Nuevamente reforzamos con la regla. Ahora debemos abrir esta parte de la bolsa, para lo cual me voy a ayudar con una regla. Prefiero tomar la distancia para que me queden los dos lados iguales. Entonces, teniendo en cuenta este pico acá, ya quiero que llegue hasta este punto. Entonces voy a marcar y a calcular esta distancia. Tiene de la parte superior 4 centímetros y del lado derecho hasta el pliegue tiene 4.5 centímetros. Entonces esto mismo lo voy a hacer del lado izquierdo. Voy a marcar a partir del pliegue 4.5 centímetros y de la parte superior 4 centímetros. Esto lo estoy haciendo con lápiz blanco, pero la idea es que ustedes lo trabajen muy suavemente para que no se note. Entonces esta punta, este pico, lo traemos a esta distancia que hemos marcado. Ubicamos y marcamos. Abrimos y de este lado izquierdo también hacemos lo mismo. Ubicamos y marcamos. Miren que de esta manera pues ya nos queda perfecto tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Vamos a tomar una hoja blanca o una cartulina blanca. Esa va a quedar ubicada en el fondo teniendo en cuenta que queda esta abertura. Esta va a ir ubicada por debajo en este espacio. Entonces vamos a calcular el tamaño que vamos a sacar de esta hoja. Para esto voy a calcular más o menos que tenga este tamaño. Lo importante es que cubra este espacio. Así que voy a marcar, nuevamente voy a hacerlo con el color blanco. Voy a marcar hasta donde quiero que llegue. De la parte interna marco. Y de la parte inferior quiero que llegue hasta acá, entonces también marco más o menos hasta donde yo deseo que llegue. Voy a abrir esto y tomando como referencia estos puntos que he marcado acá, miren, llega a la mitad. Voy a tomar esa misma distancia
La misma que dejé del lado izquierdo la voy a tomar a partir de la mitad del lado derecho. Y ahora voy a tomar esta distancia con la hoja, marco y de la parte vertical también tomo en cuenta esta distancia, marco y corto la hoja. Acá ya la tengo cortada, miren que está del tamaño indicado y miren que cubre perfectamente. Entonces acá vamos a aplicar pegante, este espacio no, acá también y acá también. En esta parte inferior también vamos a aplicar pegante. En mi caso estoy utilizando cinta doble faz. Vamos a retirar este adhesivo que trae. Vamos a centrar bien este cuadro teniendo en cuenta las medidas marcadas. Así lo sostenemos. Traemos la franja izquierda y traemos la otra franja y la ubicamos muy cuidadosamente, así. Ahora este doblez que tenemos acá lo llevamos hacia adentro. Reforzamos nuevamente, con la regla nos podemos ayudar. Y miren cómo vamos. Vamos ahora a girar la bolsa. Acá tenemos 3 centímetros que fue la distancia que dejamos máximo. Vamos a dejar el doble acá de la parte inferior, es decir, vamos a dejar 6 centímetros. Me voy a ayudar acá con la regla para marcar a esta distancia este doblez. Así termino de marcar con la regla nuevamente. Hasta acá llega el doblez y vamos a hacer entonces un doblez más llevando esta pestaña hacia esta línea que hemos marcado. Ahora este borde lo traeremos a esta línea haciendo una especie de triángulo y del lado derecho hacemos lo mismo, este borde a esta línea haciendo una especie de triángulo. Reforzamos. Quedamos así y ahora vamos a abrir la bolsa. Entonces estos pliegues que hemos marcado, miren este del lado izquierdo, lo debemos acomodar de esta manera. Y del otro lado también vamos a hacer lo mismo, marcamos. No debemos marcar un pliegue diferente al que ya hemos marcado, es decir, acá estamos guiándonos por el que ya tenemos marcado. Tomamos la bolsa por el respaldo y vamos a hacer lo siguiente. Entonces miren que voy a ir bajando de la parte de atrás de la bolsa, voy a ir acomodándola de modo que esta parte tiene que llegar hacia abajo sin perder las líneas que ya están marcadas, es decir, traemos esto de modo que queden alineados los espacios y cuando ya estamos seguros que estamos alineados marcamos este doblez que se hace acá en la mitad. Entonces acá miren, debemos doblar este espacio y doblar este espacio y de esta manera obtenemos ya la base. Vamos a reforzar nuevamente. Entonces ahora para sellarla vamos a aplicar pegante en estos dos espacios de la parte inferior y de la parte superior en estos 3 espacios. Miren que este espacio lo dejé libre porque si no se pegaría de la base y no la podríamos abrir más adelante. Entonces vamos a retiramos el adhesivo y doblamos. Reforzamos para que quede bien sellada. Y miren que nos queda acá
perfecta la bolsa. Miren cuando la vamos a abrir y nos queda perfecta su base. Si la queremos doblar, doblamos de ese pliegue y seguimos trabajando. Vamos a hacer entonces la decoración de la bolsa y los botones. Tomamos un papel con una medida de, este tiene unos 20 centímetros por 5 centímetros aproximadamente. Doblamos por mitad. Y vamos a hacer la siguiente figura. Nuevamente pues lo voy a hacer con color blanco para que lo puedan apreciar mejor. Hacemos 2 líneas del lado derecho y tenemos en cuenta más o menos la misma distancia y hacemos estas 2 líneas. Ahora unimos este punto en forma de curva hasta este otro punto y del lado inferior hacemos lo mismo. Voy a tomar de esta manera, entonces hacemos una curva para unir los 2 puntos. Así nos queda, luego cortamos y vamos a obtener esta figura. Ahora vamos a unir estas puntas, las llevamos a la mitad, vamos a pegar, así. Tomamos un trozo de papel adicional de modo que alcance a cubrir este espacio de esta manera y también vamos a aplicar acá pegante. Así, de esta manera obtenemos este corbatín. Vamos a pegar cinta adhesiva en la parte de atrás, retiramos el adhesivo y ubicamos el corbatín. Estos botones los pegamos. Esto lo saqué con la perforadora, entonces acá ya es opcional como ustedes los quieran decorar. Y acá vamos a tener en cuenta esta distancia, revisamos muy bien el espacio donde vamos a perforar. Pasamos un cordón. Este cordón es de 30 centímetros aproximadamente. Hacemos un nudo en cada una de sus puntas y del otro lado de la bolsa hacemos lo mismo. Luego nos ayudamos con el encendedor para sellar estas puntas y que nos queden pues con una mejor terminación, además que va a quedar más segura la bolsa. Y miren qué hermosa queda esta bolsa, ideal para sus obsequios ahora que se acerca el Día del Padre o también pues para cualquier ocasión, una bolsita para caballero. Les voy a dar indicaciones del resultado de las medidas para que la trabajen tal cual o la ajusten a su medida. Entonces nos dio un resultado de ancho de 24 centímetros, de alto 20 centímetros y la base tiene 6 centímetros, 6.5 centímetros aproximadamente. Bueno, y así finalizamos entonces este tutorial. Suscríbanse a mi canal si este tutorial ha sido de su gusto. También los invito a que le den un vistazo a mi canal para otros tutoriales que ya les he compartido. Déjenme sus comentarios también y una manito arriba si les ha gustado. Nos vemos en un próximo tutorial.